Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permítanme, porque un día me contaron un chiste y quisiera empezar con él, porque después le explicaré. A mí me hizo pensar en nuestra relación con Dios, en cómo nosotros a veces nos dirigimos y pensamos que conocemos a Dios. Dice que iban dos borrachitos, ¿verdad? Personas ebrias, y que estaban tan ebrios, tan borrachos, que iban entre los raíles de un tren, en medio, iban ahí avanzando. Y en un momento determinado uno de ellos le dice al otro: oiga, compadre, como que esta escalera se me hace muy larga, ¿no le parece? Y entonces el otro compadre le responde, dice: a mí no es que se me hace muy larga, lo que me parece es que el pasamanos está un poquito bajo. A veces con Dios se estaban arrastrando, los chistes no se explican, pero por si acaso, ¿verdad? Se iban arrastrando y pensaban que eran escaleras y por eso los pasamanos, ¿verdad? Pero con Dios, digo, a veces con Dios o delante de Dios nos pasa lo mismo a los seres humanos. Pensamos que nosotros sabemos de Dios, lo conocemos, sabemos, vamos a decirlo así, cómo es, lo sabemos definir. Después voy a ver, ¿no?, que la definición que da de Dios, más excelsa y más auténtica y esencialmente, no solamente el yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de la revelación en el Sinaí, cuyo nombre después no se va a pronunciar porque se va a acabar diciendo el nombre. Pasa por el yo soy, Yahvé. Ya sabemos que en hebreo no hay vocales, nosotros le ponemos la A y la E, Yahvé, a las 4 consonantes, ¿verdad? Pero después, por no pronunciar el nombre, se dirá Adonai, Señor, y después ni siquiera Adonai, sino se le dice el nombre, por el respeto a Dios. Nosotros a veces pensamos que conocemos a Dios. Hoy celebramos la Santísima Trinidad. Y en el Antiguo Testamento hay algo que es muy importante y que hemos escuchado hoy, porque cuando Dios se manifiesta, nosotros no vamos a conocerlo en primer lugar si Él no se revela a nosotros, si Él no se manifiesta. Pero a la hora de manifestarse, en primer lugar ya usa ese nombre, que por respeto acaba por no pronunciarse y decir solamente el nombre, pero también está ahí la nube. Moisés subió de madrugada, llevando las 2 tablas, como le había mandado el Señor. Descendió en una nube y se le hizo presente. La nube es la presencia de Dios. También la nube caminará con su pueblo. Pero la nube a la vez oculta a Dios. Es presencia, pero oculta. Como diciéndonos y respetando lo que se ha llamado la trascendencia de Dios. Dios es mucho más de lo que nosotros podemos saber, conocer y decir de Él. San Agustín tiene una frase lapidante, como todas las suyas, tiene muchas frases así San Agustín. Dice: si comprendes a Dios, ya no es Dios. Imagínense,
¿Y con qué autoridad? Muchos de nosotros a veces hablamos de Dios como si lo fuésemos a encajonar o a enjaular en nuestra falta de comprensión. Como aquellos borrachitos que pensaban que era una escalera, los raíles del tren. Nos encontramos a ese nivel ante Dios. Si lo comprendes, no es Dios. Pero eso no quiere decir que no podamos decir nada de Él. Hoy celebramos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde la Biblia también nos va a decir algo muy importante, empezando ya por el libro del Éxodo que hemos escuchado en el día de hoy, que dice: yo soy, y se revela como compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Aún más, en el Evangelio de San Juan, va a decir, capítulo 3, que hemos escuchado hoy: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y nosotros ya sabemos que tanto amó Dios al mundo, es porque San Juan nos va a decir también que Dios es amor. Y ahí uno piensa, Dios es amor. Y les voy a decir algo que quizás no han pensado nunca, pero que va con nuestra fe. Si Dios es amor, Dios es Trinidad. Si Dios es amor, Dios es uno y trino. No puede ser que Dios sea amor y no sea Trinidad. Porque cuando nosotros decimos que Dios es amor, estamos diciendo que hay alguien que ama, alguien que es amado, y que hay un amor que une al amante y al amado. Y eso es lo que nosotros descubrimos. Si Dios es amor, tiene que amar a alguien como Él, porque el amor en Dios tiene que ser alguien como Él. Ahí está el Hijo, el Padre que ama es el amante. Ahí está el Hijo amado, y eso está en la Escritura, que Dios es Trinidad. ¿Cómo es eso? Pues sí, se reveló también así, en el bautismo que dijo. Se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Dios es amor, porque es el Padre amante que ama ¿a quién? Al Hijo. Y cuando se escucha esa voz y Jesús sale del agua, se abre el cielo y dice: bajó el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado. El Padre es el que ama al Hijo, y que el Hijo recíprocamente también ama al Padre en el don, en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si Dios es amor, es Trinidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí viene ahora la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos está diciendo también que el fruto del amor de Dios, que tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, está implicando también que nosotros vivamos desde el amor de Dios, trabajando por nuestra propia perfección, ser perfeccionados desde el amor de Dios. Miren ustedes, lo que dice San Pablo es muy importante, porque a veces hay cristianos que viven lo contrario. Es decir, lo voy a leer entero y ahora le explico por qué digo que hay cristianos que a veces parece que viven lo contrario. El amor de Dios que viene a nuestros corazones, ¿verdad? Dice, hace que nosotros trabajemos por nuestra perfección, animándonos mutuamente, viviendo en paz y armonía. Hay algunas personas que hacen lo contrario, que quieren trabajar por la perfección de los demás, es decir, quieren que los demás sean perfectos, y entonces no hacen nada más que mirar los defectos de los demás, y lo que no hacen los demás, ¿verdad? No trabajan por su propia perfección primero, no están acogiendo ese amor de Dios,
Y por lo tanto, al querer que los demás sean perfectos y no tolerar los fallos de los demás, ¿qué es lo que hacen? Viven en división y en continua guerra con ellos, en vez de vivir en paz y armonía. ¿Ven cuál es la dinámica? La dinámica del amor de Dios. Y dice San Pablo, y así el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Y entonces lo que hacen es echar a Dios de su vida y de la vida de los demás. ¿Ven? La dinámica no es que yo miro a ver si los demás aman, ¿verdad? Y entonces si no aman me paso la vida diciendo que no hacen las cosas bien y que no hacen las cosas conforme las tienen que hacer porque ellos no son perfectos. Y en vez de trabajar por la propia perfección, uno se cree perfecto sin serlo y sin trabajar por eso. Es todo lo contrario del amor de Dios. El amor de Dios al mundo es, le entregó a su Hijo único. Eso es su amor. Y no para condenar, como muchos hacen, sino para que el mundo se salve por Él. Y así el que cree en Él no será condenado. La dinámica del amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos tiene que llevar a la dinámica del amor de los unos a los otros. Y el signo de que nos amamos es que vivimos en paz y armonía. Y si no vivimos en paz y armonía, es que el amor de Dios no está actuando, no lo dejamos actuar como es debido. Claro, uno siempre será, no, es que la paz y armonía la rompe usted. Y siempre tiene el dedo apuntando, ¿verdad? Siempre es el otro. Siempre es culpa de los demás. Las cosas no funcionan porque los demás son. Las cosas no funcionan porque los demás no hacen. Las cosas no funcionan porque los demás no piensan cómo. Las cosas no funcionan porque ellos están equivocados. Y todo funciona porque yo sí soy aquel que estando en la verdad dice las cosas como hay que decirlas. ¿Recuerdan ayer que lo que hay que darle a Dios no es la riqueza que nos sobra, sino la propia pobreza? Y eso va a significar que cuando acogemos a Dios y su amor en nuestra vida, al no sentirnos condenados, tampoco nosotros condenamos a los demás. Y entonces nos podremos saludar con el signo y el saludo de la paz. Y también Pablo va a saludar a todos los fieles diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre en ustedes. Un saludo de la paz en la Trinidad. Qué hermoso es, y a veces no nos dejemos embaucar, porque sí, hay grupos religiosos, ¿verdad? Sectas o ciertas iglesias religiosas que nos dicen que Jesús no es Dios y que empiezan a dar citas de la Biblia, ¿verdad? Y les voy a decir quiénes son, ¿verdad? Por ejemplo, Testigos de Jehová, por ejemplo, mormones, por ejemplo, la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Dicen que Jesús no es Dios, con todo respeto por ellos. Eso no significa que uno no los ame y que uno no los respeta y que no tengamos que respetar. Pero eso no está fundado en la fe que parte de la Biblia. Ya hemos dicho, sí, a Dios no lo podemos comprender. Pero Él se ha revelado a nosotros como el Dios amor. Entonces la comprensión no es intelectual, es dejar que su amor venga a nuestra vida. Y al dejarnos inundar de su amor, es ahí cuando vamos a descubrir desde su compasión, clemencia, paciencia misericordiosa, misericordia y fidelidad, que Él es amor. Y desde la experiencia del Dios amor vamos a descubrir que su amor se ha manifestado al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, que entregando su vida nos ha dado hasta el último hálito de su vida, que es el Espíritu Santo. Y gracias a recibir ese don del Espíritu Santo, podemos vivir en el amor de los unos a los otros, en paz y armonía. Tanto lo necesitamos en el día de hoy. No te olvides, no pienses nunca que comprendes a Dios. Acógelo en tu vida con su amor.
Pero la garantía de que tú has acogido y crees para no estar condenado, porque aquel que cree se salvará por medio de él, por medio de Jesucristo, la garantía de que tú estás acogiendo el amor de Dios que se ha entregado, se ha manifestado, se ha dado a ti por medio de Jesucristo en el don del Espíritu Santo. La garantía es el amor al prójimo. Y el fruto del amor al prójimo en una comunidad, no lo dudes, es la paz y la armonía. Ahí tenemos un criterio. Lo que yo hago genera paz y armonía en la comunidad, familia, trabajo, vecindad, comunidad cristiana, compromiso social. Genera paz y armonía, viene de Dios. Ojalá que esta fe, que nosotros cuando hacemos la señal de la cruz, miren ustedes, una manera de pensar y hacer la señal de la cruz de una manera responsable y no como un ritual. Yo lo he dicho muchas veces, a veces nosotros hacemos la señal de la cruz como un amuleto de la buena suerte, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entramos en el freeway, que nos santiguamos 3 veces y rápido, ¿verdad? No. La señal de la cruz es que Dios Padre es amor, que Dios es amor Padre, que ha entregado, tanto amó Dios a su Hijo, que lo ha entregado, lo ha dado por nosotros, Hijo, en nombre del Padre y del Hijo. Y ese amor llega a nosotros en el don del Espíritu Santo, para que nos amemos unos a otros.